Shalom y bienvenidos a este estudio breve que vamos a estar repasando la parashá de esta semana pasada, que se llama Lech Lecha, que comienza la parashá de Lech Lecha en Bereshit, el capítulo 12 de Bereshit, que habíamos leído este pasado Shabbat, diciendo Vayomer Hashem el Abraham Lech Lecha, pero dijo el Eterno a Abraham: vete para ti de tu tierra, de donde naciste, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Fascinante, un mandato que Dios comienza con Abraham, de mostrarle una tierra en la cual no conocía Abraham, ni tampoco de donde sabía que iba. Según varios, delante de su padre significa la vida, significa en vida. Antes de nacer Abraham, Nimrod fue prevenido por los astrólogos que iban a ser un hijo a Terak, que destronaría a Nimrod. Este ordenó a Terak matar a su hijo, pero Terak tuvo compasión y ocultó después que mostró el cadáver de otros niños muertos. Cuando Nimrod supo de la desobediencia, Terak, asustado, dijo que su hijo Harán le había dado la idea de eludir al orden del rey. Como Abraham predicaba contra la idolatría, Nimrod lo condenó a ser tirado a un horno de cal, que es extremadamente caliente, y Abraham fue resguardado por el Eterno milagrosamente. Por lo que el fuego no la quemaba, Nimrod ordenó tirar también a Harán, quien se quemó y murió. Es aquí donde comenzamos la historia de que el Eterno le llama a él de salir de la casa de su parentela, de donde nació, donde era su medio ambiente, y que Dios iba a mostrarle a Abraham lo que es la tierra que él había prometido, y que haría de él una gran nación, y bendecería y engrandecería el nombre de Abraham, y será de él la bendición. Bendecirá a quien te bendiga, y al que te maldiga el maldeciré, y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra. Es decir, que todas las familias de la tierra bendecirían sus propias familias utilizando el nombre de Abraham. Que el Dios de Abraham os bendiga, que el Dios de Abraham os guarde, que el Dios de Abraham le dé fortaleza y le dé salud. Y fue así que Abraham, como le habló al Eterno, y fue con Lot, y Abraham era 75 años cuando salió de Harán, y tomó Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían adquirido, y las almas que se adquirieron en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán, y penetró Abraham en la tierra hasta el lugar de Shechem, hasta el llano de Moré, y el cananí entonces estaba habitado en la tierra. Dice acá el parashá algo muy importante, porque hay que hacer la pregunta: ¿era Abraham un judío en este momento? Para muchos piensan que siempre inyectan lo que es el concepto anterior, es decir, de una forma regresiva. La comunidad judía siempre mira al padre de Abraham como el padre del pueblo de Israel, el pueblo judío, y es cierto. Pero también los ismaelitas pueden decir la misma cosa, que también que Abraham es el padre de ellos, como también los edomitas, los descendientes de Isaú, pueden decir la misma cosa. Es decir, que a través de Abraham habría de salir muchas naciones creyentes en un solo Dios, y por lo tanto no era un título exclusivo solamente para Abraham. Es decir, cualquiera que le diga a usted que Abraham simplemente era judío no conoce el progreso de la historia. Obvio, como nos enseña que la promesa particular que Dios le había dado a Abraham fue particular de sus descendientes, que habría de salir de él a través de Sarai, su mujer, pero claramente la bendición de Abraham era algo que era particularmente, específicamente, a la descendencia de Abraham por Isaac, Jacob y sucesivamente las 12 tribus. Esto en particular lo vemos más adelante en esta misma parashá, a donde la concubina Agar es echada de la casa de Abraham, y Sarai la maltrata, y ella se siente resentida, y nos cuenta el Midrash que ella llega a perder el primer hijo que concibió Abraham con ella.
De aquí vemos que el ángel le dijo: regrésate a tu ama y sea sumisa a ella, porque de ti saldrá una nación grandísima y será muy numerosa que no vas a poder contarlo. Y es aquí donde Dios le cumple la promesa cuando de nuevo regresa y Sarai, su ama, le entrega lo que es para que tenga intimidad con Abraham. Y Abraham entonces tiene lo que es intimidad con Agar, y nace lo que es Ismael, que Dios escuchó lo que es la aflicción, la frustración de Agar. Y aquí que vemos que el muchacho a la edad de 13 se circuncida sin que le fue mandado, porque vio de su padre Abraham como él había recibido el mandato del Eterno de ser circuncidado, y como tal él aprendió de esto y él mismo se hizo en emulación o imitación de su padre hacer la circuncisión. Por eso la circuncisión, créalo o no, es un gran mandamiento, un gran mitzvah, que a aquella persona que no lo hace, pero lo hace por causa de querer imitar, trae sobre sí gran mérito sobre él o ella. Hagamos la pregunta: cuando dice aquí que Abraham convirtió las almas, ¿acaso eran judíos estas almas? Todavía la ley mosaica no había sido dado. Eso no fue dado hasta muchos años después. No podemos realmente decir que era necesariamente converso a lo que es la fe judaica. Sin embargo, cuando muchos intérpretes ven lo que sucede con Abraham, siendo el padre de la nación hebrea, la nación de Israel, automáticamente dicen: no, tú ves, aquí tenemos lo que es la base de decir que Abraham convirtió las almas. Hubo una discusión en el internet no hace mucho sobre de que el judaísmo enseñaba el proselitismo, y una de las cosas que no solamente nos enseña este pasaje era que sí, Abraham era proselitista, Sarai también era proselitista. Pero es interesante cómo los rabinos le dan la vuelta a esto. Cuando es conveniente, refieren a Abraham como judío. Cuando no es conveniente, le dicen: no, eso fue que era antes de la ley mosaica y por lo tanto él no era proselitista. No. Eso era antes de la ley y por lo tanto nosotros, el pueblo de Israel, no somos proselitistas. Es decir, tratan de jugar los dos ángulos. La realidad es que el judaísmo siempre ha sido algo que era compartido con los demás, y lo que vamos a ver que siempre fue una luz a las naciones, hasta que vino lo que es sobre el pueblo de Israel, mucha persecución y programas en la cual limitó la habilidad del pueblo de Israel de poder compartir. Una de las cosas que yo le refuto a muchos de los rabinos es si el judaísmo no es proselitista, si el judaísmo de verdad no busca lo que es personas a cambiar su forma de pensar, porque es lo que significa la palabra castellana, proselitismo, cambiar de opinión, búscalo en su diccionario castellano. Entonces, realmente, ¿para qué están en el internet? ¿Para qué tienen sitios en internet promoviendo enseñanzas de Torah y hablando de Torah en un foro público en la cual personas que no son de la fe hebrea están divulgando, están recibiendo información? Obvio, hay un doble estándar en cuanto a esto. Pero ellos te van a decir: no, nosotros tenemos la obligación de divulgar lo que es las 7 leyes de Noé. Bueno, tenemos una gran distinción aquí, porque obvio, aunque Abraham vivió bajo el sistema de las 7 leyes de Noé, nadie puede decir que realmente Abraham era únicamente noádico en ese sentido. Sí, vivía bajo esas leyes de mandamientos, como lo vamos a ver, que él dio diezmos a Melquisedec, y como veremos, Melquisedec era el hijo de Noé, Shem, y por lo tanto le dio a él lo que era el maaser, el diezmo, que ni era requerido. Aquí nos lleva a un punto muy claro. La idea es que cuando veamos a Abraham y cuando vemos a Noé,
Estamos hablando de dos distintos personajes en la historia en la cual Abraham excedió, fue mucho más allá que simplemente las 7 leyes de Noé que fue encomendado a Noah y a sus hijos. Vemos que fue mucho más allá y a él se le fue dado un acuerdo, un pacto de lo que se llama la circuncisión. Con Abraham se inicia el pacto de la circuncisión que Dios le ordena a él para hacerle una distinción de todo lo demás. Estamos hablando de un personaje en la cual estamos en un estado de progresión y en la cual Dios le revela las leyes moisaicas que habría de venir, pero no estaba todavía bajo la obligación de guardarlo. Y es aquí que vemos que Abraham convirtió las almas que le seguían y Sara también a las mujeres. Pero ¿a qué se estaba convirtiendo? Estaba convirtiéndose a aquello que era considerado como parte de el mensaje que Dios le había dado a Abraham, que era, además de las 7 leyes de Noé, algo más, algo mucho más amplio. Y por lo tanto, aquellos que quieren argumentar de que los judíos nunca fueron proselitistas, tienen un gran problema con nuestro padre Abraham, porque nuestro padre Abraham fue el ejemplo que nos dio a todos para poder seguir, para poder infundir a todo el mundo con este concepto de un solo Dios. Ahora, podemos argumentar también que no necesariamente la persona tiene que ser judía o judío, pero la información y el conocimiento de que Abraham le fue dado acerca de la ley moisaica que habría de venir es algo que se habría de divulgar en el contenido de Abraham Avinu. Y es aquí donde vemos una gran pelea dentro de lo que es las mentes rabínicas. El rabino Rambam claramente nos indica que el mensaje de la idea de un solo Dios se habría de divulgar por todo el mundo, dándole la opción a la gente que si quieren ser judíos pueden, pero si no desean ser judíos, que a que sea siguen las 7 leyes de Noé. Esto lo va a ver en Helhot Melahim, de lo que es los reyes, las guerras de los reyes también, en su Sefer. Además vemos que como resultado de esto, Abraham entra a lo que es a la tierra de Egipto, porque hubo tremenda hambre en la tierra. Entonces bajo Abraham a Egipto para peregrinar allí, porque era pesada la hambre de la tierra. Y fue cuando se aproximó para entrar a Egipto que dijo Sarai su mujer: he aquí, ahora sé que una mujer de bello aspecto eres tú, pero será cuando te vean los egipcios que te dirán entre ellos: su mujer es esta, entonces me matarán a mí y te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, tú eres, para que se me beneficie por tu causa y vive mi alma por mérito tuyo. Y sucedió que cuando llegó Abraham a Egipto, que vieron los egipcios que la mujer era muy bella, la vieron también los ministros del faraón y alabaron delante del faraón, y fue llevada la mujer a la casa del faraón. Y Abraham benefició por causa de ello. Entonces él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, sierva, asna y camellos. Pero castigó el Eterno al faraón con grandes plagas a su casa por el asunto de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces llamó al faraón y Abraham le dijo: ¿qué es esto que me hiciste? ¿Por qué me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué has dicho esto? Ella es mi hermana y la tomé como mi mujer. Esta palabra que la tomé como mi mujer causa tremendo problema en el pasaje. Porque primeramente, según las leyes de Noé, una vez que un hombre en una forma, según esto, hace una distancia a su mujer, y esto lo menciona Yohanan, que habla de que cuando un hombre distancia a su mujer, es en sí como darle el divorcio. Es decir, que en efecto, cuando el hombre se desconecta, se desvía o se separa de la mujer y dice una declaración parecida a lo que leemos acá en la Torá, que Abraham le dijo: dile que eres mi mujer, que no eres mi esposa, tú no eres mi esposa. Era una afirmación de parte de Abraham en la cual le daba a ella como si fuera un tipo de divorcio.
según una opinión, dice que cuando Abraham dijo eso, lo hizo para por si acaso Sara hubiese sido tomada por el rey de Egipto y tuviese intimidad, que el resultado de eso, ella no estuviese pecando, porque conocía la mente de los egipcios, que estaban dados a esto de tomar mujeres casadas, matar al marido y asumir lo que es las mujeres. Es decir, no importaba la vida necesariamente, pero era la forma que procedían. Abraham, viendo esto y conociendo esto, fue lo que dijo: por favor, dile al egipcio que tú eres mi hermana, porque si no me van a matar, y quizás por este medio Dios va a mantenerme vivo a través de ti, Sara. Aquí vamos a ver algo muy importante, que la mujer en mucho sentido da existencia, da vida, da sostén a lo que es la vida del hombre, no lo contrario. Es decir, es la mujer que trae al resultado vida, lo que es beneficio, lo que es bendición, lo que es todo lo bueno a la casa de Abraham. Si no era por Sara, no vendría todas estas bendiciones, la riqueza que llegó a tener Abraham. Y esto nos dicen nuestros sabios también, que toda la bendición fluye a través de la mujer. Y es por eso la importancia de la mujer en la casa judía. Luego dice que Abraham entonces subió de Egipto, él, su mujer y todo lo que era suyo. Porque ¿qué pasó? Porque al momento que la intención del rey era de tomar a Sara para tener intimidad, inmediatamente nos dice el pasaje que también él tuvo un sueño que le advirtió: ¿qué tú estás haciendo? Te voy a castigar. Y comenzó a venir el castigo sobre aquel que había tomado la mujer que no era de él para tomar, porque pertenecía a Abraham. Interesante sucesión de eventos. Luego nos da la parashá la historia de Lot, que a Lot se separa y se dirige hacia la tierra de Sodoma y Gomorra. Más adelante él es tomado por prisionero por lo mismo. Abraham llega a escuchar de esto y entra en una guerra para liberar a su familiar Lot de las garras de estos reyes, y llega a conquistar y ganar, y tomaron a Lot y su riqueza, que era el hijo del hermano de Abraham, y se fueron, dice la parashá en el capítulo 14, verso 12, se fueron, y Lot estaba habitando en Sedom, y vino el salvado y le relató a Abraham, el hebreo, quien estaba residiendo en el llano de Mamre, el Emorí. Y dice aquí que cuando oyó Abraham que había sido capturado, su hermano aprontó a sus discípulos nacidos en su casa 318 y persiguió a los raptores hasta Dan. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay una ley en cuanto a las 7 leyes de Noé, que cuando una persona toma cautivo a hordos en contra de su fuerza, es una violación de las 7 leyes de Noé. Y por lo tanto, esas personas que habían hecho esto, Abraham sabía estas leyes, que era una ley divulgada desde el tiempo de Noé. La persona merecía lo que era la penalidad de muerte, siendo que la ciudad no ejerció esto sobre aquellos que habían tomado preso a Lot y a su familiar. Abraham vino y hizo justicia. Y vamos a ver que la vida de Abraham se marcó en involucrarse de corregir las injusticias de las sociedades en las cuales vivía. Y dice acá que dividió los hombres cayendo sobre ellos en la noche, él y sus siervos, los derrotó y los persiguió hasta Jobá, y se encontró al norte de Damasco, que es Damasco, y devolvió toda la riqueza. También a Lot, a su hermano, y su riqueza devolvió, y también a las mujeres y al pueblo. Es decir, que él devolvió todo lo que le habían robado a sus dueños originales. Cuando eso sucedió, entonces salió el rey de Sodom a su encuentro. Verso 17 del capítulo 14 de Bereshit, o Génesis. Y dice que salió el rey de Sodom a su encuentro después de Abraham volvió a derrotar a Kedor Laomer y a los reyes que estaban con él en el valle de Shavé, que es el valle del rey, y Malquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino. Pues espérate un momento, aquí hay un gran problema.
Aquí está regresando Abraham, derrotando, habían tomado todo lo que era las riquezas, había devuelto todo, que claramente Abraham no quiso ni siquiera tomar 1 kilo de lo que él había tomado de botín de parte de la conquista, y se encuentra saliendo hacia él el rey Melquisedec, que leemos según esto es Shem, el hijo de Noah, quien vivió muchos años. Era de los pocos que tenían fe en el Eterno, y su reino era un reino pequeño. Su territorio era Jerusalén o Shalem y sus alrededores de esa época. Ahora, en el monte Sion de Jerusalén había una fortaleza expugnada que hacía que esta ciudad quedara a salvo de la conquista, aún de los ejércitos poderosos, por mano del Eterno. Y eso lo vemos también cuando Joab ben Zeruya, comandante del ejército del rey David. Es aquí que vemos algo muy importante sobre Jerusalén y la tradición de Jerusalén, que él lo estaba gobernando una persona justa. Y la razón en la cual el rey Melquisedec no le responde negativamente por haber matado a estos descendientes de él mismo, que eran descendientes familiares de él que había hecho el mal, porque él entendió claramente lo que Abraham había hecho era lo justo delante de Dios. Es aquí que debemos de aprender una lección muy grande, que no nos asustamos cuando veamos personas que han sido traídas a la muerte, a lo que es la justicia, de lo que es un poderío más fuerte para causar justicia en la tierra. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Si haces el mal, eventualmente tendrás que pagar por ese mal. Esto es otro tema que yo quiero hablar más adelante, quizás durante la semana, que realmente el ser humano paga por sus propios pecados. Usted peca, usted tiene que expiar por el pecado que usted ha hecho, sea con sufrimientos o eventualmente por la muerte. Y los beneficios de esto es que ya Dios había dado esa provisión como la forma y el medio por la cual, ante que usted se parte de este mundo, usted puede tener lo que es su vida totalmente limpiado antes de partir de este mundo. Porque todo lo que usted hace se paga acá. Y si se tiene que pagar en el otro lado, uy. Pero Dios había creado el sistema desde el principio, de que habíamos leído del principio, que el que comiera del árbol moriría. La penalidad de tal decisión incorrecta es muerte y sufrimientos. Eso es lo que vemos hasta el día de hoy. No ha cambiado el sistema. No importa lo que dicen otras religiones, que si crees en fulano o mengano, que ya todo es removido. No, si tú confiesas a Dios el mal que has hecho, Dios es justo, Dios es fiel, y Dios es lleno de misericordia, que si con un corazón contrito y humillado usted le pide a Dios perdón por el mal que tú le has hecho a él, Dios te perdona. Igual si tú has hecho mal a un prójimo, usted tiene que ir a ese prójimo para pedirle rectificación y perdón a esa persona. Y es aquí que Abraham le dio a Melquisedec lo que es los diezmos. Y leemos: y Shalem sacó pan y vino. Es el rey de Shalem, o Jerusalén, Shalem era paz, le trajo a Abraham pan y vino. Ya hemos identificado quién es Melquisedec. La palabra Melquisedec viene de dos palabras raíz hebrea. Malquí significa mi rey, Sadek justo, el rey justo, mi rey el justo, que sabemos que era el hijo de Noé, Shem. Y dice que él vino a Abraham sacando pan y vino. ¿Por qué pan y vino? Es una buena pregunta. ¿Por qué pan y vino le trae a Abraham? Primeramente, el pan refiere a lo que es sostenimiento, y el vino habla de alegría. Siempre cuando nosotros tenemos lo que es el pan, el lejem, siempre habla de lo que es el sostén de Dios a nuestras vidas. Vemos que el rey de paz, en vez de corregir o quizás reprobar a Abraham, le trae lo que es los dos elementos que es para sostener
y lo que es para traer alegría a la vida. Claramente lo que el mensaje de Shalem o el rey de Shalem a Abraham era que tú has hecho lo correcto, tú mereces pan, tú mereces el vino, te estoy trayendo yo que soy descendiente de aquellos que mataste, debes de saber que no hay nada mal que tú hiciste lo correcto delante de Dios y traíste paz en medio de todo esto. Y fue ahí, cuando él reconoció esto, dice que el sacerdote, porque era sacerdote al Dios Altísimo, bendijo a Abraham y dijo, y esto escucha muy bien cómo es la bendición que le dijo: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, dueño de los cielos y la tierra. Es decir, que bendijo a Abraham. Esta es la forma que las naciones habrá de bendecir a las naciones por esta misma forma. Bendito sea el Dios de Abraham, bendito sea Abraham por Dios Altísimo. Entonces, y aquí es lo que sigue el verso 20, inmediatamente después dice: entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Ahora, en contraste a lo que vemos más adelante en cuanto a lo que es los diezmos, hay una gran distinción, porque cuando dice que Abraham le dio los diezmos de todo, esto no excluye a nada. Abraham fue magnánimo cediendo su parte, pero con la parte de otro actuó con justicia. Es decir, que cuando él dio lo que se llama el 10% de todo lo que era de él, de derecho, de toda su posesión. No cogió el de otro para sacarlo el diezmo, sino lo de él. La responsabilidad que tiene cada ser humano que desea seguir lo que es la fe de Abraham es separar lo que es el 10% de todo lo cual es suyo. Estamos hablando en lo neto, porque Abraham, vemos acá en este pasaje, que después que él pagó a todos sus consiervos y tuvo que pagar todo eso, le restó lo que era la ganancia neta. Y de aquí se da lo que es el maaseh, el diezmo. No como muchos por ahí enseñan que hay que dárselo de lo que es el bruto, no, del neto. Porque esta es la ganancia neto que él había recibido, y Abraham dio los diezmos de todo. ¿Por qué digo esto? Porque más tarde, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra de Israel, se está supuesto darle el diezmo de todos los productos de agricultura, de todas las cosechas, y esto era para sostener lo que era lo que era el sistema religioso del sumo sacerdocio, los servicios, las viudas, los huérfanos, aún los prosélitos que no tenían dinero ni forma de sostener. Era el sistema de welfare del pueblo de Israel. Aún las esquinas de las cosechas no se podían tampoco tomar, y hay una serie de leyes que implica esto. Obvio, Abraham no cumplió con ese mitzvah necesariamente, porque todavía no se le había dado ese mandato, y es por eso que leemos que lo que hizo Abraham en un sentido era mucho más extenso, porque implicaba no solamente la plata, la agricultura, aplicaba también a lo que era todo lo que tiene que ver con ganado. No había área de excepción. Y es por eso que cuando uno comienza a dedicarse a separar lo que es el 10% de tu su entrada en el neto, Dios comienza a bendecirte, porque ya recibe lo que es la bendición. Comprenda que Dios te ha bendecido, y con lo que Dios te ha bendecido, tú vas a dar una porción a lo que es el representante de Dios. Ahora, ahí es donde vamos a ver muchos problemas, porque obvio el sistema hoy de las sinagogas va totalmente contraria a este concepto. Aún con muchos rabinos con quien he hablado, una de las cosas que me dicen es: ¿sabe qué? Que los cristianos lo tienen correctamente, dan los diezmos. Pero nosotros sabemos que siendo que no hay un templo, que el sistema fue destruido por Dios, por lo tanto, ¿dónde se da lo cuanto es el diezmo? Y es aquí donde vemos que Shalom, el rey de Shalem, Melquisedec, daba a las mismas categorías de necesidad. Cada uno de ustedes tiene la obligación
y el compromiso de poder dar la sedacá o el 10% a esta misma esfera de lo que es, uno, lo que es la obra de Dios, dos, a los necesitados, tres, a lo que es la viuda, los huérfanos y aún las personas que se convierten para ayudarlos. Y cuando podemos comprender esto, que este es un sistema que Dios implanta aún antes de la ley mosaica, por lo que es la acción voluntaria de Abraham, y que usted sigue a Abraham en ese sentido, ustedes llegan a ser partícipes de todas las bendiciones como así Abraham fue bendecido. Nadie le dijo a Abraham que tenía que hacer esto. Nadie le inculcó en Abraham que tuvo que hacer esto. Salió de su corazón. Nadie le puede obligar a hacer esto, ni demandar como condición para membresía que usted haga esto. Esto primeramente tiene que salir de su corazón, y es usted que administre ese diezmo, esa separación a las causas en las cuales son aceptables y para ser considerado como diezmo. Ya yo le mencioné algunos áreas de lo que es la obra de Dios que se involucra, lo que es la enseñanza, la divulgación, lo que es la educación de los principios de Dios. Esa es una área. Le dije también de lo que es las viudas, los huérfanos, aún los prosélitos que están pasando necesidad. Ahora, usted se imagina, usted recibe $100 semanal de su trabajo, ya le descontaron los impuestos. Lo que a usted le toca dar semanalmente son $10. Ahora, ¿a dónde lo vas a dar? Y es aquí que vamos a ver que en lugares de idolatría está totalmente prohibido. Por eso lo que representaba Melquisedec era un rey justo, un hombre que representaba la justicia de Dios y la idea de un solo Dios, no un Dios y un mediador, no un Dios y una forma de una imagen que hay que servir. La primera cosa que usted debe hacer es, si estás dando a sistemas religiosos que en sí está involucrando la adoración de idolatría o la afirmación idólatra, debe de parar dando y sosteniendo tales lugares. Búscase lugares donde usted puede dar, que enseñan la relación directamente con Dios. Aún si comienzan a poner importancia en lo que es el ser humano como el centro de el enfoque de todo el sistema religioso, tendría yo mucho cuidado con eso, porque eso es lo que es el principio de lo que es idolatrando a un ser humano sobre Dios. Hay que tener mucho cuidado. De nuevo le digo, es menester que cuando estamos envueltos de salir de lo que es el ambiente de la idolatría, como hizo Abraham, y Dios da la bendición, debe de involucrar tu bendición en áreas que va a ser beneficioso a aquellos que están envueltos en lo que es el servir al Dios único, el Dios verdadero y solo Dios, no Dios y otra cosa, no Dios y una persona, no Dios y, porque entonces entramos en lo que es idolatría y sosteniendo sistemas idólatras. La mejor forma de remover la idolatría en el mundo es remover el sostén de la idolatría. Y cuando eso pasa, esos dólares, ese dinero, esos principios comienzan a reintegrarse dentro de las comunidades locales para ayudar y apoyar lo que es los verdaderos servicios a Dios, los verdaderos necesidades de la humanidad, y se rectifica el mundo en el gran error que se han cometido. Y con esto vemos que como resultado produce ciertas promesas de Dios en cuanto a todo esto, incluyendo la fe. Y es por eso que dice el capítulo 15, el verso 6 de esta parashá de Lech Lechá: y tuvo fe Abraham en el Eterno. Yo creo que esto no dice aquí que tuvo fe Abraham en Melquisedec. La razón por que tuvo fe Abraham en el Eterno es que pudo él dar lo que eran los diezmos, porque si no tuviese fe en el Eterno, no le hubiese dado dinero a Melquisedec. Hubiese sido, quizás este sea también como parecido lo que habíamos matado, pero no, vio que era diferente
Y es por eso que Abraham, su relación no era entre él y Melquisedec, era entre él y Dios. Y fue ahí que ese acto de Abraham fue considerado por justicia. Y es lo que dice el verso 6, que fue por Sedaká. Sedaká, el diezmo se considera Sedaká, y así lo dice en hebreo. Dice, Bahashem Shive lo Sedaká. Es decir, fue considerado el acto que él hizo como justicia. Los hijos de Abraham son los que establecen justicia en la tierra. Y es por eso una persona que se involucra con la humanidad y no se envuelve en ayudar a la humanidad con justicia, con actos de justicia, con actos, con acción, son muy bonitas las palabras, muy elocuentes los mensajes de los predicadores, pero cae vacío cuando tiene que ver con acción. Me reto a aquellos que están en lugares donde esto se practica, que la idolatría se envuelve muy sutilmente. Ponga a prueba al sistema de su congregación. Ver si este sistema está siendo puesto por práctica. Nosotros acá en Miami vamos a comenzar una comunidad en North Miami, en la cual vamos a involucrar y llamar personas que quieren participar y involucrarse en esa oportunidad de poder desarrollar su habilidad de dar diezmos, si así ustedes desean. Nadie lo obliga, pero si usted desea hacer que los Caminos de Israel sea copartícipe con ustedes en cuanto a su habilidad de dar diezmo y así cumplir con lo que es sirviendo a Dios, con mucho gusto escríbenos a loscaminosdeisrael@yahoo.com, loscaminosdeisrael@yahoo.com, y con mucho gusto le mandaremos la información cómo usted puede ser socio con los Caminos de Israel en sosteniendo lo que estamos haciendo, no solamente a través de Facebook, sino con la ayuda de Dios a través de otros medios local y en diferentes partes del mundo. Sea parte de lo que estamos haciendo, y Dios le va a bendecir grandemente. Cuando bendiga lo que es los descendientes de Abraham, ustedes se están bendiciendo ustedes mismos. De y se te da dado por Dios doblemente, grandemente, porque Dios de verdad quiere que cambiemos la situación económica por todo el mundo, y no va a cambiar hasta que comenzamos de tomar de nuestra propia fe y creer a Dios con todo nuestro corazón y hacer estas acciones que es menester hacer. Shalom, shalom, que tengan un buen semana.